Buenas noches, mi nombre es Mario Hernán Arciniega Sarama. Actualmente curso la asignatura Electrónica Industrial. Estoy matriculado en el CEAD de Pasto. Quiero darles a conocer mediante este video tutorial mi propuesta de diseño del convertidor AC/DC para dar solución a la guía del trabajo colaborativo número 1. Entonces, les presento a continuación el planteamiento de mi circuito diseñado en Proteus 8.0, que consta de qué? Consta de mi fuente de voltaje alterno con su lamparita 80 vatios, 110 voltios. Por aquí tenemos un transformador. La función del transformador es alimentar mediante el secundario las entradas inversoras y no inversora de este amplificador operacional, que está obviamente diseñado como comparador de voltaje. Él me va a comparar los voltajes de la fase y el neutro de este transformador secundario. Como sabemos, la señal de voltaje alterno es una señal sinusoidal, la cual tiene amplitudes positivas y negativas. Entonces, cuando la señal pase de amplitud negativa, cruce por cero, y pase a positiva, entonces el amplificador operacional compara esas dos entradas, esos dos terminales, los voltajes positivos y negativos que tiene el transformador secundario, y lo convierte en un pulso alto, que va a ser la alimentación del microcontrolador, la alimentación de entrada, la información de entrada del microcontrolador. Entonces él solamente me va a enviar un pulso positivo siempre y cuando la señal estemos trabajando en la señal positiva del voltaje AC. Por otro lado, tenemos dispuestos cuatro switches, cuatro pulsadores, los cuales se van a encargar de escoger, me van a permitir la escogencia del retraso en la señal: 30 grados, 60, 90 y 120 grados, como podemos observarlo. La parte izquierda del microcontrolador pues tiene lo que siempre debemos conectarle, que es su oscilador a 40 MHz. Ahí tiene su cristal, y en la parte inferior a la izquierda podemos observar un pequeño circuito que nos permite realizar el reseteo, el master clear, en el microcontrolador. Entonces, observemos un poco cómo se realizó la programación del microcontrolador. Este es un programita que se llama Pixel Compiler, muy fácil de utilizar puesto que su programación es similar a C++. Entonces, observemos desde el principio. Aquí tenemos nuestra librería del 16F84. Aquí tenemos, aquí definimos las variables de entradas y de salidas. A y B, los pines A y los pines B van a ser, los dispuse tanto como entradas y como salidas, son mixtos, se puede hacer en ese microcontrolador. Entonces, aquí tenemos la siguiente configuración. Vamos a revisar este pedazo del programa. Dice, si la entrada en el pin B2 es igual a 1, revisemos los pines. Los pines son los pines B2, B3, B4 y B5, son las alimentaciones de los pulsadores que me hacen los retardos de... Entonces decimos, si la entrada pin B2 es igual a 1, mientras el pin A0 sea igual a 1, o sea, mientras haya la señal de voltaje alterno en la parte positiva, entonces, ¿qué tiene que hacer el microcontrolador? Realizar una espera, un pause de 1667 microsegundos, que es el equivalente a 30 grados en la señal sinusoidal. Y luego de esto, hacer la salida alta en el pin B1. ¿Qué es el pin B1? Observemos el circuito. El pin B1 de nuestro circuito es este. Me controla la puerta del SSR.
que a su vez el SSR me controla el switcheo de la fuente de voltaje sobre esta lamparita. Entonces, el pin B1 va a funcionar primero una pausa mientras la señal transcurre los 30 primeros grados, o sea 1667 microsegundos, y luego el pulso alto. Me activa el SSR por el tiempo determinado, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice, mientras la entrada del pin a 0 sea 0, o sea, caso contrario el de acá arriba, entonces me haga una salida baja en el pin B1. Entonces, en la parte negativa de la amplitud negativa de la señal de voltaje, simplemente no vamos a tener voltaje, no vamos a tener señal en el circuito convertidor. Entonces, con esa parte estamos haciendo una especie de rectificador de media onda, obviamente con su respectivo retraso. Aquí es el mismo efecto en esta parte, solamente que el retardo es de 3.334 segundos, que es el equivalente a 90 grados en la señal sinusoidal. En esta parte es lo mismo, solamente que el retardo va a ser de 5.001 microsegundos, que es el equivalente a 90 grados, y en esta parte 6.668 microsegundos, que es el equivalente a 120 grados. Listo, teniendo conocido este tema, entonces procedemos a verificar cómo funciona nuestro circuito. Entonces ya tiene el microcontrolador, ya tiene cargado el archivito hexadecimal del programa, y aquí lo tenemos ejecutando. Entonces, la señal amarilla es nuestra señal de 110 voltios original a 50 Hz, y la señal azul es la señal ya una vez realizada la conversión análogo a CDC. Entonces, vamos a ensayar primero para un retardo de 30 grados. Podemos observar, la señal no es estable, pues, por el tiro, digamos por la frecuencia, ¿no es cierto? Igualmente, podemos observar el retraso en la señal. Nuestra lamparita a veces prende, a veces no prende, es debido también a lo mismo, a que el programa se queda corto en la velocidad. Eso es para 30 grados. En este momento revisamos la misma señal para 60 grados. Podemos observar que el retraso es más amplio antes de que se dé la señal. Luego sigue para 90 grados, un retraso aún más grande. Podemos ver la rectificación también de la señal, solamente admite la parte positiva de la amplitud, la parte negativa no. Y esta parte es a 120 voltios. Con ello nos damos cuenta que el circuito funciona y cumple con las especificaciones que se requiere en la guía de actividades. Será entonces hasta una nueva oportunidad. Espero que haya colmado sus expectativas en cuanto a la solución del trabajo colaborativo. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.